asambleísta Celestina Chumpi. Muy buenas noches, mi bella provincia de Morona, Santiago. Buenas noches, ecuatorianos. Muchas gracias, señora presidenta, por concederme la palabra. Pero antes de iniciar con mi intervención, señora presidenta, solicito que a través de la Secretaría se proceda a leer el inciso segundo del artículo 30, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Proceda, señor secretario. Su veña presidenta, damos lectura del inciso segundo del artículo 130 de la Constitución de la República. Artículo 130. La Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta o presidente de la República en los siguientes casos. El inciso segundo dice lo siguiente: en un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por la presidenta o presidente de la República. Hasta ahí el texto solicitado. Muchas gracias, señor secretario. Precisamente quería que se tome esa lectura, porque prácticamente el tema central por la cual fuimos convocados a esta sesión 782 se trata precisamente de la destitución del presidente de la República de conformidad al artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Pero también, ¿por qué hago que se lea ese inciso segundo? Porque anteayer, cuando el señor secretario jurídico de la presidencia, el doctor Pozo, señaló claramente de que no existen elementos o pruebas suficientes para proceder con la tramitación de la destitución con el artículo antes mencionado. Y además, colegas legisladores, el señor secretario jurídico de la presidencia manifestaba de que no existe nexo causal en este proceso de destitución. Si analizamos profundamente con respecto al nexo causal de las acciones o de las violencias que se vivió hace unos días atrás, quiero referirme, señores legisladores, manifestando sobre el significado del nexo causal. El nexo causal es la relación de causalidad que existe entre una acción determinante de un daño y el daño producido. La pregunta que quisiera hacer a todos los colegas legisladores, en estos hechos, acontecimientos que existió ante la represión brutal de la fuerza pública, ¿existió nexo causal o no? Obviamente la respuesta tenemos que decirlo, así no nos guste. Desde luego, claro que sí hubo el nexo causal. ¿En qué sentido? El nexo causal cuyos actores o la acción determinante de un daño cuyos actores fueron la fuerza pública. Y en los daños producidos son las acciones como, por ejemplo, muertes, 5 ciudadanos inocentes muertos, heridos,
desaparecidos son daños que ya fueron producidos. Sobre los daños producidos serán responsables. ¿Quiénes son los responsables, queridos colegas legisladores? En días anteriores, mi provincia de Morona, Santiago, al cual dignamente represento como shuar y como ciudadano ecuatoriano, como legislador de la República, en la sesión 778 del día del día lunes, martes 14 de junio y el día jueves 16 de junio, claramente manifesté ante el seno del Pleno Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional, manifesté claramente, señor presidente de la República, cuidado que haga uso de la fuerza pública. Cuidado que se topen a los pueblos originarios, porque la forma de entender o la cosmovisión de la represión es distinto que los pueblos originarios puedan reaccionar o entender la represión. Eso fue claro, colegas legisladores, porque yo sabía cuál era la reacción que podía generarse por parte de los pueblos y nacionalidades. El artículo, incluso, quiero manifestar hoy, el artículo 159, inciso segundo, de la Constitución de la República, claramente también señalé ese día, en donde manifesté que las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. En este caso, si existen muertes de esta acción violenta que se ha generado en estos días, los responsables serán las autoridades de la fuerza pública de conformidad con este mandato constitucional. Quiero mencionar el señor secretario jurídico de la presidencia manifestaba de que no existe conmoción interna, porque la razón de la destitución que se está planteando es precisamente el artículo 30, numeral 2, que dice cuál es el causal de la destitución. Por grave crisis política y conmoción interna. Y el artículo 1 del decreto ejecutivo 641, cuando el mismo presidente de la República, al derogar o dejar o terminar el estado de excepción, para dejar terminado el estado de excepción, el decreto 459, en su artículo 1, ¿qué dice? Dice, declarar la terminación del estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura. El pez cae por su propia boca, dice un adagio popular. Que quede claro, el mismo gobierno, mediante su decreto, claramente determina que existió conmoción interna, razones suficientes para impulsar o que amerita razones suficientes para impulsar la destitución de conformidad con el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Tiene un minuto, señora asambleísta. Señora presidenta, quiero decirle, con ese decreto también se permitió impedir la libre circulación
impedir la libertad de reunión que el mandato constitucional así lo determina. Simple un decreto permitió vulnerar el marco constitucional. Todos sabemos los ecuatorianos que un decreto no puede estar por encima de la Constitución. Dicho esto, las razones finalmente quiero decirles a mis hermanos Shuar que están aquí, a Shuar que están acá en la capital de los ecuatorianos, haciendo el uso de su legítimo derecho a la resistencia dentro del marco constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué vinieron los hermanos acá a la capital? Precisamente porque el señor presidente de la República, pese a que en su visita a la provincia de Morona, Santiago, se comprometió urgente construcción del puente sobre el río Pano, que hasta ahora no existe. Urgente cantonización de la parroquia Sevilla Don Bosco, hasta ahora no existe. Creación de la Universidad de Morona, Santiago, no existe. Reactivación de todas las vías de la troncal amazónica, repavimentación, no existe. Desalojo de los mineros en territorios colectivos, no existe. Finalmente, la transferencia ágil y oportuno de los recursos de los gobiernos parroquiales, municipales y las prefecturas, en especial de la Amazonía, están retrasados. Todos estos argumentos son los que motivaron reaccionar los pueblos quienes viven en los territorios. Señor presidente, termino con esto. Es tan sencillo dar solución los 10 puntos que plantea la CONAIE. Uno de los 10 puntos en su numeral 5 sobre la moratoria de la ampliación de la frontera extractiva minera, porque no se le puede conceder concesiones mineras a favor de los pueblos y nacionalidades. Podría ser una salida, señor presidente. Sobre el numeral 6, que dice respeto a los derechos colectivos. Señor presidente, su asesor debe conocer claramente los 21 derechos colectivos que están en el artículo 57. Como asesor debería decir, señores de los pueblos y nacionalidades, esto está en la Constitución. Hagan ante la justicia. O sea, hay salidas por donde puede darse atención a los pueblos indígenas. Sobre último, salud y educación. Esto está, uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano en su artículo 3 es velar por la salud y educación. Señores, ahí está en el marco constitucional. Busquen la salida. O sea, a ese nivel deberíamos llegar a un diálogo, una concertación y dar atención a los pueblos indígenas que están reclamando su justo y legítimo derecho. Por lo tanto, quiero terminar diciendo a los compañeros, estamos con ustedes como legislador de Morona, Santiago. Mi votación sobre este tema de destitución será apegado, atendiendo a ustedes por el sí a este respaldo, a esta destitución dentro del marco constitucional. A mis camaradas, saludos cordiales, muy buenas noches, señora presidenta, muy buenas noches, colegas legisladores, muy buenas noches, pueblo ecuatoriano. Gracias.